La escuela en Argentina surgió vinculada a la necesidad de crear un ser nacional, unificar una identidad colectiva para incorporar a la sociedad civil a grupos étnicos y nacionales, sumamente diversos, producto de la inmigración europea y los desplazamientos territoriales de los pueblos originarios. Sarmiento, a partir de la Ley 1420, estableció la escuela obligatoria, laica y gratuita. Hoy, casi 150 años después, la escuela se encuentra frente a nuevos y múltiples desafíos. Al momento de llevar adelante esta tarea, rápidamente nos encontramos con diversas problemáticas propias del funcionamiento y gestión del sistema educativo. Pero los docentes, que llevamos adelante esta titánica tarea, también nos encontramos con diversas problemáticas que no surgen desde el propio sistema, sino que son problemáticas sociales externas a la escuela. La pobreza, la desigualdad, la ludopatía, la inseguridad, el uso problemático de pantallas y otras sustancias. La crisis económica y social que atravesamos deberían ser parte central del diagnóstico. Estos problemas no piden permiso ni golpean la puerta, simplemente irrumpen y resuenan en el aula. Bienvenidos a Tiza y Tecla, un podcast producido por Educatopía, hecho por docentes y para docentes. Mi nombre es Nancy Sigliano y en este episodio exploramos junto a colegas docentes e investigadores sobre las diversas problemáticas que atraviesan la práctica docente y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para intentar entender cuáles son estos problemas y cómo afectan a la escuela, hablamos con Daniel Feldman, escritor, maestro y licenciado en educación, quien nos dijo lo siguiente. Son cuatro factores, diría empezando por los primeros, que por lo que sabemos, la desigualdad es el factor de más impacto en la escolaridad, más probablemente que el nivel socioeconómico. A la inversa, cuando uno mira los buenos resultados educativos, suelen coincidir con mayores niveles de igualdad, no con mayores niveles de riqueza. Y si uno mira a escala mundial, países con resultados muy mediocres son países muy ricos. Alemania y Estados Unidos tienen resultados mediocres educativamente, comparado con países con menores niveles de riqueza, Cuba, por ejemplo, que es un país que si uno lo mira en términos de PBI, entra en el rango de los países, creo que ni de desarrollo medio, estaría por debajo, y tiene altísimos niveles educativos. La buena educación, en el sentido de un sistema que funcione bien, parecería directamente ligado con los niveles de igualdad, desigualdad de una sociedad. Por supuesto que cuando la pobreza, sea lo que sea que denominemos pobreza, llega a ciertos niveles, el impacto es igualmente fuerte. Pero, insisto, no es la variable principal. La variable principal está en los grados de desigualdad de una sociedad. Desaparece alguien que hable con responsabilidad, alguien que hable con seriedad. Cuando eso se patea, la verdad que la escuela queda muy debilitada, porque la autoridad escolar no es propia, la autoridad escolar es delegada. La escuela tiene autoridad porque la sociedad le delegó autoridad. Digo, la educación compulsiva, la educación es obligatoria. Esto quiere decir que la sociedad y su representación en el Estado ha delegado en la escuela un alto nivel de autoridad suficiente para tener a los niños 12 años obligatoriamente allí. Cuando el poder que delega la autoridad reniega de un ejercicio responsable de la autoridad y juega en el mundo como podría ser una barra, una hinchada de fútbol, digamos, y bueno, ahí se ha debilitado el principio que sustenta la autoridad y por lo tanto se ha debilitado la propia autoridad de la escuela, que ya de por sí enfrenta situaciones muy complejas, bueno, por esta desregulación general de la vida social, por este exacerbamiento del individualismo, y por esta idea que aparte el poder sostiene de la que la plata no se hace trabajando, para ponerlo en términos directos. Y esto es una idea que hoy muchos argentinos comparten, no por avivada, sino porque la realidad de los últimos años le ha demostrado eso. Cuando por primera vez uno tiene trabajadores formales por debajo de la línea de pobreza. Está claro que trabajar ya no es hacer plata, ni siquiera garantiza una vida con un mínimo de dignidad. La desigualdad y la pobreza son quizás los problemas más acuciantes y evidentes en este contexto. Pero nuestro tiempo también está atravesado por procesos de transformación socioeconómica.
Carlos Andújar, docente y especialista en ciencias sociales, nos explica de qué hablamos cuando hablamos de la mercantilización de la educación. Tenemos que recordar que la educación era privada. Es decir, la educación nació siendo un privilegio. En los libros del Cabildo de Catamarca, allá por principios del siglo XVIII, figuraba como que fue azotado 25 veces en la plaza porque sabía leer y escribir, ¿no? Entonces, de esos tiempos venimos, no hace mucho tiempo, te diría, en términos históricos. Por lo tanto, la educación era privada, era para algunos, y los procesos de Estado-Nación fueron construyendo y siguen construyendo esa estatalidad, esa esfera de lo público, de lo común. Digo esto para que no naturalicemos a la educación como un bien público, sino que fue una construcción histórica. Claramente, el proceso de mercantilización de la educación argentina comenzó con la dictadura militar, no solo desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista del currículum, sino fundamentalmente desde el punto de vista de la descentralización educativa, las escuelas de la vieja ley Laínez primarias que el Estado-Nación hacía en las provincias, a pedido de las provincias, pasaron a las jurisdicciones provinciales. Eso implicó refinanciamiento, algunas cuestiones que en algún momento hemos charlado. Pero si uno quiere caracterizar el proceso mercantilizador, uno podría decir que la mercantilización se puede dar por varios procesos, ¿no? Un proceso es precisamente las perspectivas descentralizadoras y que desfinancian a la educación. Ahí tenemos si bien comenzó con la dictadura, nuestro hito en la historia reciente es la Ley Federal de Educación en la década de los 90, la Ley de Transferencias, la Ley de Educación Superior, 1993, 1994, 1995. Un modo de mercantilizar es desresponsabilizar al Estado Nacional del financiamiento, dejándole el control. Esta es una nota al pie. Pero bueno, ese es un modo de mercantilizar. Cuando uno desfinancia, deja a las provincias más ricas y más pobres en igualdad de condiciones, que no es igualdad de condiciones, y bueno, y deja espacios vacíos, que nunca quedan vacíos y que son cubiertos de a poco por instancias privadas. Como nos comentaba Carlos Andújar, la mercantilización tiene su origen hace varias décadas atrás. Pero hoy el avance tecnológico vinculado a este proceso pareciera transformar no solo la escuela, sino también diversas esferas de la vida, como el régimen temporal que se nos parece imponer. Sobre esto conversamos con Juan Ballestrín, licenciado en Sociología y becario doctoral del CONICET. El régimen temporal de la sociedad contemporánea indica que hay una aceleración por lo menos en términos técnicos, la tecnología avanza a un nivel tan veloz que no nos permite tener una disposición temporal más o menos clara. Es decir, hoy deseo una cosa, pero no sé si eso efectivamente va a ser redituable o rentable en un futuro, y ni siquiera sé si va a seguir existiendo. A los individuos no les permite generar expectativas sólidas con respecto a con qué se van a encontrar en el futuro, más allá de que voy a necesitar ganar plata y voy a necesitar insertarme en un mercado laboral para obtener dinero. Además de la desigualdad, las transformaciones sociales que genera la tecnología y el mercado, tenemos que incluir como parte central para el análisis la cuestión discursiva. Las palabras que usamos y los discursos que circulan sobre la educación, desde adentro y afuera de la escuela, también condicionan fuertemente nuestra práctica. Sobre las representaciones sociales de la escuela, Juan Ballestrín nos dijo lo siguiente. Creo que hay desde hace muchos años una representación, no sé qué tan fundada, pero una representación que opera de deterioro. O sea, el sistema está totalmente deteriorado, la educación, no sé, eso se lo escucho decir a muchos adultos, cuando yo iba al colegio a los 15 años, el colegio era bárbaro y leíamos a Shakespeare en 5º grado, y hoy terminan en el último año del curso y no saben leer. Eso es una representación que yo creo que es totalmente falsa, pero no obstante que tiene una operatividad concreta en cómo las personas se relacionan con la institución educativa, fundamentalmente las familias y los padres.
Y que habrá que dar cuenta de dónde viene eso. Yo creo que claramente ese tipo de representaciones existe por un... Es muy difícil comprobar esto, pero creo que lo que se hace es deslegitimar a la educación estatal y plantear que la educación privada es buena, mejor, más sana, no sé, más acorde a los valores más o menos cristianos de nuestra sociedad, digamos. Y eso a mí me parece que ese tipo de representaciones obedece a ese movimiento, que es un movimiento de legitimación de la privatización de la educación. Y después, en relación con esto, está claramente la presencia de una crítica al docente sindicalizado. ¿Cómo vas a estar sindicalizado vos, que tu vocación y lo único que te tiene que interesar en la vida, lo único que tiene que importar es que tus estudiantes aprendan la materia que das y no que puedas tener una vida digna, que puedas comer lo que vos quieras durante todos los días, que puedas descansar, que puedas trabajar de acuerdo a un modelo que no te termine aniquilando física y psíquicamente? Los discursos que cuestionan a la escuela y a los docentes en los últimos años vienen escalando, pero también nos encontramos con leyes y normativas sobre el sistema educativo que queremos construir. Y yo ahí recordaba la comparación entre la ley federal y la ley nacional de educación, ¿no? Cuando uno lee la ley federal, que dice que la educación es un bien social, ¿no? Después va la ley de educación nacional y dice que la educación es un bien público, la educación y el conocimiento, no son solo palabras en una norma, son palabras en una norma que después habilitan prácticas y políticas públicas. Y si uno va un poquito más abajo de los artículos, cuando la ley federal de educación dice quiénes son responsables por las acciones educativas, el primer responsable son las familias. Y después, en igualdad de condiciones, el Estado, los estados provinciales, la Iglesia, se entiende de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, ese es otro modo de mercantilizar, ¿no? De decir quién se hace cargo de la educación. La Ley Nacional de Educación dice que la responsabilidad indelegable es del Estado nacional, provincial, municipal, y con participación de las familias. Fíjate qué diferencia, ¿no? Así que ahí tenemos otra faceta de los procesos mercantilizadores, que es la renovación normativa. Importante, parece menor, pero no lo es a la hora después de anclar las políticas públicas. Pese a que se hicieron muchos avances en cuestiones legislativas y normativas, no siempre eso tiene un correlato o un impacto transformador en la vida cotidiana de las escuelas. En los últimos años se viene trabajando mucho sobre la inclusión. Los docentes no siempre tenemos las herramientas necesarias y los equipos de orientación escolar muchas veces no dan abasto. Sobre el discurso de la inclusión, Daniel Feldman nos aporta un punto de vista. El tema de la inclusión en términos educativos, como discurso cuasi exclusivo, en parte, primero debilitó la escuela, porque la mirabas como ustedes son segregacionistas, hacen cosas para dejar afuera a los que tienen más problemas. Eso me parece que no ayudó demasiado. Pero aparte el discurso de la inclusión no tuvo como correlato el fortalecimiento del aparato y del dispositivo a un punto tal que la pudiera absorber. A una escuela exigida y con ya dificultades de mantener un funcionamiento adecuado, por muchas razones, le incorporamos una presión que no pudo soportar, no pudo resistir. Y que la verdad no contribuyó a mejorar las cosas, contribuyó a empeorarlas. No solo es una cuestión de discursos. Para que el sistema educativo funcione y cumpla con las obligaciones que la ley le confiere, también tenemos que tener en cuenta los recursos con los que contamos y cuál es su rol principal. En este contexto, ¿cómo podemos aprovechar la potencialidad de los nuevos sistemas tecnológicos y hacer de la escuela un lugar donde los estudiantes se sientan convocados, interesados y comprometidos? ¿Cómo encontrar un equilibrio en este contexto tan complejo? Es que los estudiantes hoy por hoy viven una relación inmediata con lo económico y principalmente con el dinero. ¿Cómo se expresa esto? En apuestas deportivas y casinos online, y también con formas de la socialización o de la sociabilidad, si queremos, porque más de la sociabilidad, la de hacerte amigo de gente, de estar en contacto con otros, que están dentro de las plataformas, se viven como desintermediadas. Te abrís Twitter, te abrís Instagram y entras en contacto con una multitud de otras personas de una manera inmediata,
y queda completamente por fuera la idea de que hay una institución que está regulando que vos seas capaz de entrar en contacto con otros. En cambio, las instituciones formales clásicas, como la escuela, como el trabajo, como el sindicato, como la prisión también cuenta, como se viven como formas mucho más mediadas. Yo me hago amigo de los pibes del colegio, yo me hago amigo de los pibes del club. Hoy uno no se hace amigo de la gente de Twitter, sino que pasa a tener una especie de nicho con tuiteros que les interesan, qué sé yo, los mismos temas que a mí. Me parece que para pensar cómo todo esto puede resonar en la escuela, pensaría en las mediaciones, cómo la institución clásica, como la escuela, ya no es más ordenadora de, por ejemplo, la sociabilidad, no es más ordenadora de un ingreso a la vida económica. Yo no paso por el colegio para después ir a la universidad, para después tener un trabajo. Yo ya estoy en contacto con el dinero a los 15 años, tengo mercado pago, timbear en la bolsa financiera con mis pocos pesos, puedo obtener un beneficio, puedo apostar, puedo jugar a una maquinita, puedo apostar en una mesa de blackjack. Y las instituciones que mediaban todas estas actividades están totalmente en crisis frente a esto. Que la escuela esté en crisis no es ninguna novedad. En la escuela gestionamos constantemente la crisis. Quizás hoy lo interesante es pensar la escuela en términos para la que fue diseñada y estructurada. Enseñar y ser un espacio de socialización para estudiantes que están cada vez más hiperconectados en un mundo virtual, pero que están solos y aislados en un mundo offline. Volver a ofrecerles un espacio donde encontrarse con otros, pares y adultos, donde compartir y comprender juntos, buscando la forma de generar autonomía y nuevas estrategias para el encuentro. Uno siempre tendió a pensar, por lo menos hasta hace unos años yo pensaba, que si le damos más oportunidad de expresar intereses y de canalizar intereses propios, podíamos establecer este contrato de más autonomía por más compromiso, más responsabilidad. Hoy día la verdad que ya no estoy tan seguro, porque la verdad que los pibes están en un camino de ida en el cual nosotros quedamos afuera. No somos interesantes. Me parece que en ese sentido el recurso a sistemas inteligentes fuera de nosotros va a empezar a ser imprescindible, con autoaprendizaje, con mayor individualización del aprendizaje, con tareas más desafiantes en resolución de problemas complejos. Yo no estoy muy metido en el tema, empecé a usar muy poco la inteligencia artificial para cuestiones de algunos, como clasificadora es formidable, hace unas cosas realmente, ordena material, más cuando le da material relativamente bien organizado, los toques finales que hace superan en mucho lo que uno puede hacer, o por lo menos lo hace en una velocidad que uno le llevaría. No sé si no haber que pensar en esto, o sea, con la pantalla no podemos competir. Me parece que va a haber que hacer como en el judo, va a haber que usar la fuerza del contrario, porque si nos oponemos, no veo que podamos ganar. La verdad que no lo veo. Hay países del mundo que están prohibiendo el celular en las escuelas, esa es otra. La pregunta es, ¿tenemos la capacidad de imponer ese tipo de orden? Digo, hay que balancearlo. Me pregunta, ¿si lo haría? Sí, claro que lo haría. Sí, el celular queda fuera. Y le quitamos a cada profesor la obligación. Puede incorporar IA vía las computadoras. En un momento este país tuvo un muy buen programa de digitalización del aprendizaje y la enseñanza, que solo costaba plata, no mucho más. Y una administración inteligente y eficaz. La verdad que no hizo falta mucho más y fue un programa genial. No entra en la cabeza que se haya descontinuado eso. Porque aparte será un competidor. Te doy computadoras educativas, entre comillas, aunque después pudieran tener otro uso, te limito el uso de Internet a una especie de una Internet o algo, de manera que la computadora no te permite estar conectado con el gran mundo, eso es tecnológicamente fácil de resolver, te permito el acceso a un universo de recursos, y puedes estar todo el día con la computadora, si es eso. Y el teléfono lo dejaste cuando entraste. Podés ir por ese lado, tranquilamente. Insisto, y Argentina, estamos hablando del año 2009, 2010, creo, no sé. Sí, 2010, que inició un programa alucinante de universalización de la computadora escolar. No era insustentable. Y el uso de recursos, yo puedo contar cómo es la partición celular. Ahora, verlo en vivo es otra cosa. Tengo simuladores. De hecho, mi hija en casa, en la pandemia, hizo, para mí mucho menos de lo que hubiesen podido, experimentos de física. Hay simuladores que te simulan los experimentos.
pesan, miden, o sea, lo haces en pantalla, lo haces como si estuvieras en el laboratorio. Hay de todo. Yo mismo a veces me pierdo en YouTube mirando videos de cualquier cosa que me interese, a veces me captura el propio algoritmo, me manda algo que sabe y me hace ir 4 horas por ese lado. Pero digo, hay cosas interesantes, y sí hay cosas interesantes. Es claro que tenemos un desafío por delante. Las nuevas formas de socialización, incluso de construcción del conocimiento científico, ponen en jaque muchas de las prácticas que venimos llevando adelante en las escuelas. No creemos que la opción sea bajar los brazos y aceptar pasivamente los cambios, ni el deterioro institucional y social al que asistimos. Debemos pelear por una educación que logre convocar y hacer parte a los estudiantes, desarrollar el pensamiento crítico, ofrecer espacios de encuentro, discusión y complejización en un mundo cada vez más marcado por la cultura del recorte y de la simplificación. Esto es central para el futuro de nuestros estudiantes. No podemos hacerlo individualmente. La salida es con los docentes, con las familias y con un Estado no solo presente, sino eficiente, que ayude a generar las condiciones básicas para que los jóvenes puedan transitar su futuro con la mayor libertad posible. Tiza y Tecla es una producción original de Educatopía, un ecosistema digital docente. Si te interesó el episodio, te invitamos a ver las notas y las entrevistas completas sobre este y más temas en www.educatopia.com.ar y sumate a nuestra comunidad. Nos encontramos en un próximo episodio.